dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Ustedes, viendo el esquema que habíamos hecho de Marcos, veamos eso, porque hay partes que no vamos a tocar. El día de hoy repito la clase de las tentaciones, perdón, de los milagros. Pero quiero que antes nos ubiquemos en el texto. Estamos hablando entonces del ministerio de Jesús en Galilea, concretamente estamos refiriéndonos a este momento. Marcos se ha olvidado, no ha tomado en cuenta el número 1. ¿Sí? ¿Estamos? Número 2, sí, empezó a hablar del bautismo y el bautista. A continuación vimos una cuestión muy simple, ¿no es cierto? Dos versículos de las tentaciones y después en el número 3 la primera razón. Aquí estamos. Pero quisiera que veamos bien todo lo que se encuentra aquí. Y miren, vamos a seguir entonces nuestro texto. Y quisiera que siguiéramos nuestro texto. Vamos entonces, miren cómo desde el 1.14, el 14 no, en realidad el 14 hasta el 20 se refiere al llamar a los discípulos, pero estamos hablando, miren ustedes, de Jesús que ya tiene relaciones con los diferentes personajes del pueblo. En primer lugar, con los discípulos, y a continuación siempre están al lado los del pueblo, los fariseos, y se encuentran detrás, siempre detrás. ¿De acuerdo? Esto es una aproximación muy grande, porque fíjense, no es tan así, tan directa, tan exacta, porque aquí Jesús también se relaciona con los apóstoles, el pueblo se admira de lo que está haciendo, pero para que más o menos nos ubiquemos. ¿Ya? Después, en el capítulo 2, van a encontrar todavía la curación del paralítico, discusiones con el ayuno, hasta los fariseos se aparecen por ahí. Los fariseos aparecen en 2.23 en las escrituras, y en el capítulo 3 también allí aparecen los fariseos. 3.5, miren ustedes, vamos a verlo, no se preocupen. Mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano, y le dice a los hombres: pero ¿es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Dice Jesús. Y ellos se quedan callados. Estamos hablando de un enfrentamiento, una controversia inicial entre Jesús y los fariseos. ¿Ya? En el capítulo 3, versículo 7, empieza otra sección, podríamos decir, que va hasta el 6.6, más o menos. Y la relación con el pueblo de modo especial. Hacia él, miren ustedes, que encontramos ahí desde el 3.7 hasta el 6.6. Miremos los títulos. La muchedumbre sigue a Jesús. Jesús instituyó a los 12. Vienen calumnias. ¿Estamos? ¿Me está siguiendo, no? 3.22, calumnias. Miren los títulos, nada más. 3.22, si no tienen Biblia, por favor, por ¿no? 3.22, Jesús dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. En la parábola del sembrador, tiene algunas parábolas del reino. Y en el capítulo 5 viene entonces el episodio que hoy día vamos a ver con calma: el endemoniado, la hemorroísa, la muerte del bautista. Miren ustedes, prácticamente, señores, hasta el Hechos 6:6. La muerte del bautista está después. Y miren cómo termina esa sección: y se maravilló de su falta de fe. ¿Estamos? ¿Estamos siguiendo más o menos? A ver, creo que no estamos siguiendo. A ver, no se preocupen. Yo simplemente estoy señalando títulos para que más o menos veamos cuál es el itinerario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos en el número 2, que está en Jesús y el pueblo. ¿Estamos? Concretamente aquí le señalo. Esta cosa no sirve. Aquí estamos. Jesús y el pueblo. ¿Ya? Y estoy simplemente repasando los subtítulos.
Los subtítulos no son del tiempo de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Saben, no? Posteriores. Pero nos ayuda más o menos a darnos cuenta de las estructuras, de las perícopas, ¿ya? Entonces, miren, estamos en el 3.7, y entonces en el 3.7 la muchedumbre sigue a Jesús. La parábola del sembrador en el capítulo 4, miren, 4.1, títulos nada más, miren, títulos nada más. 4.1, hay parábolas, miren, el sembrador, la lámpara, la medida, la semilla que crece por sí sola, ¿estamos? Títulos. Parábolas. La tempestad calmada, dice un milagro, miren ustedes. En el capítulo 5 hablamos de los grandes milagros. El endemoniado de Gerasa, la curación de la hemorroísa, la resurrección de la hija de la sinagoga, la misión de los 12, está ya después. Visita Nazaret. Y entonces, ¿qué ha hecho Jesús? Jesús ha caminado por los pueblos fuera de Jerusalén. Jesús ha llamado, ¿de acuerdo? Ha movido los corazones y los fieles, los judíos, le siguen. Jesús está teniendo éxito. ¿Estamos? Pero en el camino se da cuenta que hay otros que no creen. Por eso el 6.6 dice, maravilló de su falta de fe. Ese fragmento está en la visita a Nazaret. Por lo cual, Nazaret es ¿qué cosa es para Jesús Nazaret? Efectivamente, no lo conocen y ahí Jesús justo se maravilla de su falta de fe. ¿Estamos? Segunda parte entonces acá. 3. Ahora habla de los discípulos. Y miren cómo la misión de los 12, esto se encuentra allí. La multiplicación de los panes tiene mucho que ver con sus discípulos. Aparecen los fariseos también, ¿no? Y llegamos al 8.27, que es muy importante. El 8.27, 33 es muy importante. ¿Se fijan? Estamos hablando, miren, entre uno y el otro. Hasta aquí empezamos esto, ¿ya? Hasta aquí, miren ustedes, Jesús va teniendo éxito progresivo, ¿no? Va moviendo a la gente, hace milagros, predica, parábolas, una serie de cosas. Jesús instituye a los 12, forma un pequeño grupo, que después será la raíz de la iglesia, como saben ustedes. Pero aquí, justo en el intermedio entre el 27 y el 32, aquí hay un fragmento. Hay una pericopa que se llama la confesión de fe, ese es el de Filipo. ¿Estamos? Es precisamente lo que les puse aquí, miren. Ahí está. Es importante. ¿Estamos? Esta es la plantilla de todos. Esta más o menos es una plantilla que podríamos seguir para Marcos. ¿Estamos? Y eso es muy importante. Tal punto entonces que es un punto de inflexión. Jesús tiene éxito, los discípulos reconocen que es alguien especial, pero el éxito del Mesías ahora va a ser contrastado con la predicación de Jesús. Porque Jesús va a empezar a predicar que el Mesías tiene que sufrir, morir, padecer, ser crucificado. Entonces, yo les preguntaba la vez pasada, ¿recuerdan? ¿Un judío podrá entender que el Mesías tiene que morir? No, porque para ellos era glorioso. Eso, hay que entender que para los judíos el Mesías iba a ser un ser glorioso. Y un ser glorioso no puede morir ultrajado, no puede morir como un criminal, como un malhechor. El libro del Deuteronomio dice, maldito quien muere o quien pende de un madero. ¿Estamos? Entonces, como se dan cuenta, que los judíos no van a entender que el Mesías sufre. Es una categoría inaudita para ellos. Pedro es judío, ¿no? Claro. Entonces, ¿Pedro entenderá lo que dice Jesús? No lo entiende. ¿Estamos? Entonces, leamos ese fragmento rápido porque no lo vamos a volver a tocar más, ¿ya? Estamos viendo estructura. Dice así. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 8, 27, 30 primero. Sí. Entonces tomamos nuestra agüita. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Mire. Entonces, Jesús después yo les decía la vez pasada, muy broma, ¿no? Una especie de examen parcial, ¿no? ¿Sí? Porque Jesús ha hecho que ellos vean, que conozcan, y después de un tiempo les pregunta: a ver, señores, ¿ustedes qué han visto? ¿Quién dice la gente que soy yo? Una especie de examen parcial, ¿no? Que a ver, se prueban, ¿no? Y entonces ellos le dicen un montón de cosas. Y la pregunta no es esa, el examen viene y dice: ¿y ustedes que han estado conmigo, que han comido conmigo, ustedes que han visto los milagros, que han visto mis palabras, quién dice que soy yo? Y Pedro dice aquí de frente, impulsivo Pedro, ¿no? Digo, tú eres el Cristo. Zanjado el tema. ¿Aprobó el examen o no? A medias, el parcial por lo menos. Y al final lo jalaron, ¿no? Claro, porque en realidad, fíjense ustedes, Mateo tiene una explicación, ¿no? ¿Recuerdan? Bienaventurado eres tú, Pedro, que esto no te lo dejo nada de la carne, de sacarse de mi Padre que está en el cielo. Pues de repente, él entendió algo aquí, pero no lo entendió totalmente, porque si lo hubiera entendido, no hubiera sucedido lo que se nos narra a continuación. Y siga, por favor, hasta el versículo 33. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Novedoso, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? ¿Un ratito? Muy bien, sigue. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderlo. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. ¿Se han dado cuenta? ¿Pedro entendía realmente a Jesús? A medias, ¿no? Sí, sabía que era el Mesías, pero no entendía el tipo de Mesías que Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, por eso viene un momento muy especial. Jesús empieza a formar a sus discípulos. Ahí lo hemos puesto como la catequesis de la pasión, muerte y resurrección, pero lo que se trata es de que Jesús empieza a formar a un grupo pequeño. ¿Está pensando en todos? Sí, pero sobre todo empieza a formar a los discípulos, a los 12, los empieza a formar. ¿De acuerdo? En el fondo empieza a formar a su iglesia, si se dan cuenta ustedes. Y les habla entonces del seguimiento. Miren, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y siga. Eso nunca lo había hecho antes. Y los discípulos atónitos, porque no entienden. ¿De acuerdo? Pero Jesús, sabiendo precisamente lo que va a pasar después, el tema de la cruz y algo que realmente era inaudito y de repente puede ser incomprensible, antes les queda una gota de miel, ¿no? Como dice allí en el 9:1. Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Y viene entonces la gota de miel, entiéndanse. ¿Y cuál es la gota de miel? La transfiguración. Porque ahí que les muestra Jesús su gloria, su grandeza. Un estímulo para que cuando venga el dolor, ellos recuerden. ¿Recordaron? Nunca, no recordaron nada. Después de la resurrección, sí. Si leen las cartas de Pedro, allí aparece el tema de la transfiguración. 2P, vamos, miren ustedes, vamos a la segunda carta de Pedro, porque es bueno que también relacionemos todas estas cosas. 2 Pedro 1, del 16 al 18. Hable Pedro o hable un amigo de Pedro. Lo importante es que el autor nos está diciendo que el primer apóstol, ¿de acuerdo? El primero, Pedro, sabe algo. 2 Pedro 1, desde el 16 hasta el 18. ¿Alguien léame, por favor? Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo.
¿Sí? Clarísimo, ¿no es cierto? El autor de la segunda carta de Pedro nos está señalando que el apóstol tuvo un recuerdo de la transfiguración. Pero claro, eso es posterior a la resurrección. En el momento es una burrada. En el momento de la cruz, donde las papas queman, ¿dónde está Pedro? Está en otro sitio. No entiende. El Espíritu Santo tiene que hacerle entender todas estas cosas. ¿Estamos bien, no? Perfecto. Volvamos entonces a Marcos, ¿de acuerdo? Y comprendamos que Pedro no entiende el tema. ¿Sí? Parcialmente lo entiende. ¿Sí? Bien, ¿no? Por favor, me interrumpen, ¿ah? Me interrumpen en cualquier momento. Y después empieza la catequesis, repito, aquí de Elías, otro milagro, otro anuncio de la pasión. Son 3 anuncios de la pasión, fíjense ustedes. Y, como les digo, toda la catequesis prácticamente de lo que va a pasar. Está formando a la iglesia, a sus discípulos, y en el intermedio hay milagros y también hay explicaciones respecto a lo que va a suceder después. Algunas indicaciones de Jesús hacia los discípulos. Debo decirles algo, hago un paréntesis, ¿ya? Hago un paréntesis porque, aunque aquí van a ver ustedes que no hay un orden, porque Marcos no es un ordenadísimo, Mateo sí lo es. Y entonces todas estas sentencias, camino de Jerusalén, referidas a la formación de los discípulos, se agrupan en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Mateo los ha distribuido, los ha juntado en algo que se llama así. No es nuestro tema, pero importa que veamos cómo hay relación entre los sinópticos. Así se llama, Mateo 18. Así se llama. ¿Estamos? ¿Y por qué se llama? O sea, Mateo no lo llama así, por favor. Se llama después, así la iglesia suele enseñar así. ¿Y por qué? Porque precisamente son una serie de enseñanzas disciplinares. Cómo deben portarse los jefes, los niños, el escándalo. Esto que en Mateo está ordenado, en Marcos está disperso. La pregunta que les voy a hacer es un poco pesada. Y la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién dice la verdad? Porque Jesús lo dice dispersado y Mateo lo dice ordenado. Y entonces yo les pregunto, esta pregunta muy así básica, pero importante, porque si no vamos a empezar a tirar el fuego al Evangelio. ¿Quién dice la verdad? Les pregunto a ustedes. A ver, pregunta importante, porque si no, llega una señora de falda, si larga a la casa, les toca la puerta y nos pone en jaque. Y llega un ateo, o quizás el sobrino que no cree en Dios, y empieza a objetarles todo, y ustedes nos quedamos con la boca abierta. Les he dicho, miren ustedes, mientras Marcos tiene de modo sobre el camino, pone sentencias, enseñanzas de Jesús, disciplinares, Mateo las organiza. Escuchen lo que estoy diciendo, Mateo las organiza en un discurso. Entonces, la pregunta es: ¿quién dice la verdad? O al final, Mateo me está diciendo que Jesús dijo todo ese discurso así, formal, o de repente la verdad Jesús lo empezó a decir por allí. Les pregunto, ¿quién dice la verdad? Efectivamente, esa es la respuesta, los dos. ¿Por qué? Porque es importante. A ver, decimos lo que decía yo al principio de clase, esa fue la primera hora de la semana de la vez pasada. De que no es la forma ordenada la que tiene que decir si es cierto o no es cierto. No, ambos están inspirados, ambos dicen los hechos de una manera distinta. ¿Por qué lo dicen distinto? Distinta. ¿Y por qué lo dicen distinto? Distinta porque el estilo mismo de Marcos es así un poco desordenado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pensando en qué? Porque el autor está pensando en su comunidad. Eso, muy bien, esa es la idea, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, ¿quién dice la verdad? Es una pregunta de una mentalidad occidental como la nuestra, ¿no? Queremos así como queremos ver cómo el conteo de votos pasa ahora. Exacto. O tal como pasó, ¿quién? Esa mentalidad es nuestra, occidental, un poco racionalista, sucesión de hechos. Ellos no piensan así, ellos no son occidentales, no son racionalistas, son orientales. Y a ellos lo que les importa es el acontecimiento, ¿de acuerdo?
aunque sea narrado de diferente modo. Efectivamente. Lo mismo no es nuestro evangelio, pero aquí no hay bienaventuranzas, ¿o las han visto? En Marcos no hay bienaventuranzas, ¿no es cierto? No hay, pues. Claro. Y entonces Mateo me la presenta, ¿no es cierto?, en un monte, y Lucas en un llano. ¿Quién dice la verdad? Al final, ¿dónde le dijo Jesús? No son más y no te la ponen. O sea, ¿dónde lo dijo Jesús? ¿En el monte o en el llano? A lo mismo, Eso no importa. no importa. Lo importante es que lo dijo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿O sí? Nosotros no, claro, ustedes y yo somos hombres de fe, yo soy sacerdote, ustedes religiosos, ustedes son laicos que pertenecen a la iglesia. Creo que no. Pero muchas veces el común de mortales sí tiene dudas. Y más, el protestantismo liberal, ahora sí les puedo decir eso, ¿no es cierto? Tuvo dudas. Porque como hay un prejuicio a lo sobrenatural, ¿cómo pasan estas cosas? Empapado ciertamente de este aire racionalista que existe en el siglo XVIII, XIX, entonces decimos, no existen estas cosas. ¿De acuerdo? Sí, para muchos es como van a resucitar a muertos, por favor. ¿Ya? Entiéndase que sí sucede, pero hay algunas personas que dudan, porque claro, hay cosas que podrían ser inverosímiles, pero nunca nos sabemos que el poder de Dios es un libro de fe, con lo cual sí existe. Pero en la crítica, en la teología, en los estudios bíblicos también, siempre se ha querido ver si los relatos son históricos o no. A nuestra fe esto no nos complica, no nos altera, pero de repente algunas cositas podemos señalarlos. Estos son de otros evangelios, miren ustedes. Pero miren, sí había testimonios de que Jesús era un hacedor de milagros. Taumaturgo es el que realiza milagros, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ciertamente en Mateo, no es en nuestro evangelio, hay algunos testimonios muy claros. Y si nos ponemos a analizar los testimonios, por favor no copien, por eso les digo, ¿ven? Ya hay testimonios claros de cómo Jesús parece ser este hacedor de milagros. Miren, después de una serie de milagros que hace Jesús en Mateo, un grupo de gente, ay de ti Colosai, ay de ti Besaida, dice, ¿no? Claro, es que parece que Jesús está fracasando porque no se convierte. Y si fuera realmente, es una cuestión apologética, si fuera realmente un texto que va a ensalzar la figura de Jesús, pondríamos solamente lo positivo, no lo negativo, ¿no? Y aquí este texto nos habla de un aparente fracaso. Yo no digo que fracase, pero para el mundo sí fracasaba Jesús. ¿Ah? Primer punto. Después, miren ustedes, alguien, los judíos dicen, obra con el poder de Beelzebú, ¿cierto? Lo dice también Marcos, por si acaso. Y entonces, miren, los textos, si no son históricos, deberían exaltar la figura de Jesús. Pero miren, este texto no lo exalta, porque los fariseos lo acusan. Porque en el primer lado, en el primer texto, se nos muestra cómo Jesús no logra la conversión de algunos pueblos. De Nazaret, vamos a escuchar un ratito, ¿no? No le hacen caso, no hubo muchos milagros. Si realmente estamos hablando de una construcción fantasiosa, como la construcción de muchos personajes, ¿para qué vamos a hablar de lo malo, no es cierto? Narramos solo lo bueno. Dos elementos que nos pueden ayudar. Y después miren, un texto muy interesante. Es un texto, no es cristiano, es judío. Y miren entonces cómo este texto que se llama el Talmud, judío, nos muestra que Jesús dice, miren, un testimonio de los judíos. Ese tal Jesús, ¿no? Fue justiciado por magia y hechicería. Y directamente el poder sobrenatural de Jesús. ¿Ven? Tres elementos que nos hacen pensar que realmente, históricamente, Jesús sí hizo milagros. O sea que el milagro del pan no fue solamente el compartir, entiéndase, ¿no? Ya no es que el milagro no es que... Miren hasta dónde llega la crítica, ¿eh? Dejemos Marcos, vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos 9 nos muestra la conversión de San Pablo, ¿no? ¿Y cómo se convierte San Pablo, recuerdan ustedes? El camino a Damasco. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? Dígame. La luz
La luz, ¿qué pasó La con la luz? voz. Primero no hay caballo, ¿no? Se cae, como que Adán comió la manzana y un fruto. Se cayó. ¿De dónde se cayó? No sabemos, pero se cayó. Porque se le vino la luz, lo tumbó y ¿quién le dejó la luz? ¿Por qué Saúl. ¿Por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús el que tú persigues, ¿no? Y está tumbado, se queda ciego, ¿no? Ya. Algunos protestantes lo que suelen decir es, como es una cosa inverosímil, ¿cómo se va a caer? Que eso no existe, son formas antiguas de narrar acontecimientos. Y entonces lo que pasa es que Pablo tomó conciencia de lo que estaba haciendo, esa conciencia psicológica le hizo ver entonces que está equivocado. Y entonces esa forma de entender se narra simbólicamente con que la luz se le apareció. ¿Se entiende hasta dónde llega la crítica? Eso no es cierto, por favor, no crean que Pablo de la autoconciencia, no, por favor, eso no es así. Pero hasta esos límites puede llegar la crítica a lo sobrenatural. Y esto nos hace ver que Jesús sí realmente hacía milagros. ¿Estamos? Una idea Pero importante. ¿cuál sería entonces el magisterio de la iglesia? ¿Qué nos dice referente a eso? El magisterio no dice nada. Es decir, que no tiene la intención de decirlo, pero ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué no dice nada? ¿Tendría que definir esas cosas? No las define, porque no es necesario. Nosotros sabemos que las cosas son así. El magisterio de la iglesia define las cosas cuando hay ciertas controversias, ciertas dificultades. Así por así, no dice las cosas. Bueno, el Vaticano II sí es un detalle distinto, ¿no? Pero en general no define por así, así por así. Entonces, los textos no los definen, es verdad, pero porque no es necesario. Porque se entiende, un grupo de protestantes están dudando de la verosimilitud histórica de los cielos, pero en realidad no hay por qué dudar. ¿Sí? No me refiero a la duda, pasó o si no pasó. Nosotros como católicos, ¿cómo explicamos ese relato? Explicamos comprendiendo que Jesús realmente realiza milagros. ¿Sí? Realiza milagros. No, pero no multiplicó los panes, ¿sí? ¿Multiplicó? No, en el de Pablo, principalmente en el momento de su conversión. Que Jesús se le apareció. Claro, el Señor se le apareció, no fue una toma de conciencia. Pero tal vez, padre, disculpe, a eso contribuye el hecho que haya un segundo relato que varía en algunos. Hay tres relatos de Pablo: Tres, Hechos ¿no? 9, Hechos 22 y Hechos 26. Claro. Son tres. Pero Varían fíjense, detalles. sí, varían, pero fíjese un detalle importante. Fíjese cuál es el auditorio al cual se dirige el texto. En el primer caso escribe Lucas, el narrador. En el segundo caso, Pablo narra su historia al Sanedrín. Al Sanedrín. Y en el tercero, a la autoridad, al rey, a Herodes Agripa. Es una persona que tiene públicos distintos. Y no hay ninguna dificultad en encontrar alguna En Gálatas creo que no lo menciona, ¿no? ¿O sí? En Gálatas menciona, pero aquel que me ama decir mi madre, no lo dice exactamente, ¿no? Habla simplemente apenado en, pues yo perseguiré la iglesia, 1 Corintios 15 también, pero no hay más. Es decir, que nosotros sabemos que sí, realmente una aparición del resucitado que lo transformó. ¿Sí? Eso sabemos. Y que eso fue lo que lo derrotó en todo caso. Claro, esa aparición. Creo que también lo que debemos tener en cuenta es de que ningún método, o sea, todo método tiene su límite, ¿no? O sea, Claro. y yo creo que en el tema del método histórico, en el histórico crítico, o sea, hay que aceptar que no, o sea, no va a llegar tal vez al medio del asunto de lo sobrenatural porque escapa al estudio de la historia, a la ciencia, ¿no? Lo sobrenatural escapa a la ciencia. Y aunque la ciencia esté empeñada en explicarlo, no lo pueden hacer. Ahí se choca con la pared. Y como la mentalidad científica, la mentalidad cientificista, mejor dicho, pretende comprender todo, ¿qué hace cuando no entiende algo? No existe. ¿Se entiende? Por eso los evangelios para muchos son textos piadosos. Pero son de verdad, son fábulas. Así piensan muchos, ¿eh? Ustedes y yo creo que no pensamos así, pero ellos sí, con ganas. ¿De acuerdo? Tengamos entonces estas ideas. ¿Te preguntan? Sí. Un hecho parece ser más histórico
en tanto que sea testimoniado por más evangelios. Un texto parece ser, tiene mayor verificabilidad histórica, en tanto se ha narrado o cocinado en más evangelios. Hablo de los inspirados, ¿no? Entonces, yo les pregunté la vez pasada, creo. ¿La multiplicación de los panes se narra en Mateo? Sí, claro. ¿En Marcos? ¿En Lucas? También. Con lo cual, en 3 evangelios. En Juan también, en 4 evangelios. Un hecho parece ser histórico en la medida que lo digan más evangelistas. ¿Cuántos evangelistas hablan de la multiplicación de los panes? 4. Por tanto, ¿el hecho parece ser histórico? Claro. Hay una probabilidad bastante grande de que el texto sea histórico. Pero evalúen lo que estoy diciendo, creo que no se han dado cuenta. Un hecho es probablemente histórico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? En la medida en que haya más testimonios, múltiple atestación, múltiple testimonio. Pero ¿qué sucede con el evangelista que cree que con los demás evangelistas que no creen que es trascendente? A eso voy, por ejemplo. Y al otro evangelista sí le parece porque se dedica a sus destinatarios. Porque, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan se nos cuenta en el Evangelio según San Juan la conversión, ¿no?, del agua en vino en Cana de Galilea, ¿no? ¿Está en Mateo? No. ¿Está en Marcos? ¿Está en Lucas? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es histórico? Tiene menor probabilidad de ser histórico. Pero, a ver, yo no quiero alterar su fe. No. Creo que no han entendido la clave está en la primera parte. Un hecho parece ser probablemente histórico. ¿Se dan cuenta? Porque ¿cuál es la medida para eso? ¿O no? ¿Y la medida del Evangelio es la inteligencia del hombre? Nunca. Esas son lo que yo les estoy señalando. Lo que estoy señalando simplemente es criterios racionales. Pero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se guían de criterios racionales. Una cosa es que la inteligencia los entienda. Y claro, ¿ven? Los elementos racionales, este criterio nos hace entender que sí, que la multiplicación de los panes es histórico, que la resurrección del hijo de Jairo es histórico, pero no me llega a explicar si es histórico lo que pasa en Cana de Galilea. Pero si mi inteligencia no lo entiende, ¿dejará de ser histórico por eso? No. Entiendas que son criterios racionales. Así nos movemos, así limitados nos movemos. Ustedes y yo nunca nos hemos planteado eso, ¿no? Sí. O si se han planteado. Que si es histórico o no. Una mentalidad aguda, sí, pero una persona normal no se lo dice. Pero quizás el testigo de Jehová o la señorita evangélica que viene tal vez nunca les va a decir esto. Pero es una cosa importante cuando ustedes estén con sus sobrinos o sus nietos o sus sobrinos, ¿sí? Y les pregunten en el colegio, oye, ¿no? Esas preguntas son interesantes para un público que ya tiene conocimiento. Así que estén preparados también. ¿Estamos? No, pero es solamente un evangelio. ¿Y quién te ha dicho que la inteligencia va a medir las cosas de Dios? ¿Estamos? ¿Bien hasta aquí? ¿O no entendimos el tema? Más o menos, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso es lo que no lo entiendo. Perfecto, yo lo digo otra vez. Creo que fue Candela, no sé cuál, que nos habló del núcleo histórico. Miren, hay una gran verdad. Hay un esfuerzo sobrehumano de la inteligencia, de los criterios societales de entender estas cosas. Pero los miran con la cabeza. Pero, ya les he dicho, cuando estamos hablando de cosas sobrenaturales, la inteligencia araña la pared, pero no puede pasarla. Pero en ese arañar la pared, de acuerdo a algunos científicos del tema, exégeta se llama, ya han querido averiguar cómo puedo asegurarme de que esto que no entiendo es histórico. Entonces, en ese arañar la pared, ¿se entiende la idea? Quieren establecer criterios. Pero si repiten 3 puede ser histórico. Y si lo dice 1, de repente no. Es el afán de la inteligencia de comprender racionalmente que existe o que no existe. Pero la inteligencia, que es importante que lo entienda, claro que sí, pero lo sobrenatural no va a llegar a entenderse. Ahí se topa con la pared.
Eso es lo que estoy diciendo. Pero Este racionaliza. criterio se refiere a eso. Es un deseo de conocer si realmente lo que está detrás de la pared es cierto. Y me da unas pautas. Y acierta a veces, pero cuando hay un solo milagro, no acierta. ¿Estamos? Eso es lo que les estoy diciendo. En la calle van a preguntar, pero si está solamente un evangelio, ¿quién dice que es verdad? A eso me refiero. El apóstol se pregunta, ¿quién es este? ¿Se han dado cuenta? Ahí vamos a ver en un ratito. ¿Quién es este que todo el mundo lo obedece? Y intenta preguntar, ¿quién es este? Dice, ¿no? La identidad del autor. Y a ver si le seguimos. Si este hasta el mar le obedece. Claro. ¿Se dan cuenta? Oh, ¿cómo fue la... Fíjense, el texto nos ve de modo colorido, sí, Marcos, de modo colorido el milagro. Pero el evangelista nos dice, y en este momento se hizo el milagro. No. Es más, si ustedes ven los milagros en otro evangelio como Juan, ni siquiera se los narran. Lo que importa es lo que viene antes y después. El judío tiene una expectativa. ¿De acuerdo? Y entonces, al ver que algo rompe lo natural, se pregunta, ¿qué hay detrás? ¿Estamos? Primera idea, dos ideas importantes. Me asombro. ¿Qué hay detrás? ¿Quién es este? ¿Por qué hace esto? ¿Me está moviendo a unirme a él? ¿Estamos? Eso es lo que recoge el Nuevo Testamento. Y otra cuestión. Efectivamente, los evangelios sinópticos utilizan estas dos palabras en griego. Divina, misitera. Que estamos viendo arriba, miren. Porque quiere enseñar precisamente eso. Vamos a hacerlo de modo muy sencillo, ¿ya? Cuando viene un milagro, el autor quiere que ellos se interroguen: ¿quién es Jesús? ¿Qué va a hacer? Y en realidad lo que van a percibir es esto: que Jesús tiene un poder sobrenatural, que Jesús tiene un poder de Dios. En pocas palabras, el milagro en los sinópticos quiere ser enseñar que el poder de Dios está cerca al hombre, se acerca al hombre y lo quiere cambiar. ¿Estamos? Formas de decir que el reino de Dios está cerca. Los milagros forman parte del anuncio del reino, fíjense ustedes, ¿no? Con el Mesías, con el poder de Dios entre los hombres, un poder distinto, se inaugura un nuevo tiempo. Dios ya no está fondo, Dios está con los hombres, se mete en sus vidas, los transforma. Por eso a una mujer, tu fe te ha salvado. Era por ahí, punto, ¿no? No solamente la curación. El poder de Dios opera, quiere operar una transformación de cuerpo y alma. Por eso tu fe te ha curado. No lo dice, en algunos casos lo dice, pero tu fe te ha salvado. ¿Estamos? Y otro detalle importante, con esto sí terminamos. En los sinópticos, generalmente, un requisito es la fe. Generalmente, porque a veces Jesús toma la iniciativa, movido de compasión. Eso no lo vamos a ver en Marcos, lo van a ver ustedes en Lucas. Precioso, pero no se del tiempo. Ahora no. ¿Entendido más o menos? Entonces, yo cierro esta etapa porque yo quisiera, más allá de la imagen, olvídese estas cosas, no importa. Por eso les digo, no es lo más importante. Y yo quisiera, por favor, estamos aquí, Marcos 2. Yo quisiera que entendamos entonces que la pregunta de si se hizo o no se hizo no tiene sentido. Lo más importante es, ¿qué quería decir Jesús? ¿Por qué rompe el orden natural? Algo quiere que yo me una a Él. Jesús quiere, el evangelista quiere que entendamos que con Jesús el poder de Dios está al servicio del hombre para cambiarlo. Por eso rompe el orden natural. ¿Entendido? Si hemos entendido eso, yo estoy feliz. Es lo más importante. Y entonces ya iremos con calma a estos textos. Aquí está el primer texto que vimos rápidamente la vez pasada. ¿Está bien? ¿Preguntas esto que estamos señalando? El averiguar el gesto prodigioso, eso es nuestro. ¿No? Porque queremos saber en qué momento le curó. ¿Le curó cuando le echó la saliva o no le echó la saliva? ¿Qué le curó? No, es que eso pasa con Juan, porque no, es que la saliva, el barro, ¿qué fue? Eso es nuestro. Ellos no dicen, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre que está rompiendo el orden y me trae un poder distinto? El poder de los diablos, dirán algunos, ¿no? O el poder de Dios. ¿Sí? Eso es la mentalidad sinóptica, la mentalidad oriental para los milagros. Nosotros, repito, nos asombramos por lo prodigioso, ellos no.
¿Estamos? Un comercial y volvemos, ¿ya? Pasemos un poquito. Hay una separación de espacio y de tiempo, ¿se dan cuenta? Y miren, dentro de Cafarnaúm va desde la sinagoga. Algo va a pasar en la sinagoga. ¿Qué hay en la sinagoga? ¿Qué es la sinagoga? Es un lugar donde es un culto a la palabra de Dios, hay reflexiones, hay enseñanza. Entonces, justo Jesús se pone a enseñar en la sinagoga. No hay ningún problema. Pero miren cómo el texto, miren el texto del 21, 22, 27 en parte, nos está hablando, fíjense, de una autoridad. ¿Estamos? Autoridad. Y que nos habla de enseñanza. Miren las palabras que se repiten de color naranja, de color plomo y de color rojo. Miren, rojo, autoridad, autoridad, doctrina, doctrina, plomo, enseñar. ¿Estamos? Parece que precisamente en el contexto de la enseñanza, parece entonces que el evangelista nos quiere mostrar esos detalles. ¿Qué emociona esto? A ver. ¿Qué va a pasar? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos? Bueno, me dijo Marcos 1:28, pero no encuentro, ese es Mateo. Marcos capítulo 1. 21. ¿Está en Marcos usted? Ya llegué a Marcos 1. Capítulo 1, Ya, 21, 28. 21. Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. Ahora sí. Eso estamos hablando. Ya estamos, volvemos a nuestro, después de este gran paréntesis para explicar los milagros, viene el tema. Lo que hemos señalado en la hora anterior es claro, miren, porque Jesús, ya leyó el texto, hay todo un acontecimiento, y miren, 27. Todos quedaron pasmados. Resurrección, quitó, no. Miren la pregunta que se está haciendo, ¿ah? Está diciendo, ¿cómo quedó el exorcista? ¿Quién es el exorcista? ¿Cómo está el endemoniado? ¿No? Miren cuál es la pregunta del 27. Quedan pasmados el prodigio, por el terata que les había dicho, ¿ya? Y miren ustedes, se preguntaban, ¿qué es esto? Una nueva forma de hablar. ¿Estamos? Esto nos hace recordar lo que vimos en el segmento anterior, o sea, en la primera clase, en la parte de nuestra clase, ¿no? Frente a lo ordinario viene la aducción de lo divino, que exorciza, y la gente pregunta, ¿quién es este? Lo que les dije, ¿recuerdan? Ahí está. Y después su fama se extendió de las respuestas. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Vayamos a ver un poco más del texto. Miren ustedes. Doctrina, miren. El tema de la doctrina, la enseñanza, la autoridad, el campo semántico se repite al final. ¿Estamos? Esta es la enseñanza, claro. Pero en el centro está la médula. Muchas veces en la mentalidad judía, que sepan ustedes, la enseñanza o la médula se encuentra en el centro. Aquí también, rodeados, vamos a poner aquí, ¿no? Miren, rodeados, vamos a poner la pizarra, ¿ya? Aquí ¿se dan cuenta lo que estoy haciendo? No se dan cuenta. Estoy cogiendo esta parte. Miren, el 22 habla de una doctrina, enseñanza y autoridad. Abajo se habla también de doctrina, enseñanza y autoridad. Y en el centro, una parte que hemos llamado B, ahí está la médula. ¿Se dan cuenta? El evangelista lo que ha hecho es hablarnos de la autoridad para mostrarnos en el centro una muestra de la autoridad. ¿Estamos? A ver, léanlo bien, calma, no se preocupen. No es complicado. Miren, lean todo, léanlo todo con calma, para que aprovechemos. No lo vamos a hacer en todos, ¿ah? No todos son así tampoco. Pero eso es lo que se llama un kias. ¿Qué hace? Sí.
Efectivamente. Pero aquí, bueno, sí, podemos aquí. Un milagro, ¿no? Pero eso es más para sentencias, para mensajes, no tanto. La expresión quiasmo es más para narraciones, no tanto para milagros, ¿no? Bien, entonces mire, aquí se los empezó a enseñar, todos asombrados de la autoridad, termina el milagro y otra vez, miren, una nueva cosa con autoridad. Es decir, que miren, el tema de la autoridad se repite aquí, por eso le pongo A. Y aquí también, por eso le pongo A'. Y una muestra de autoridad está del 23 hasta el 27, que he puesto hoy. Como quiere decir, el evangelista está envolviéndonos para darle la autoridad, envuelve su narración, y el centro está entre el 26 y el 27. Es un ejemplo. Aquí se da autoridad, doctrina, y en el centro se explica cómo está manifestando su autoridad. ¿Estamos? ¿De acuerdo? A eso me refiero. El evangelista quiere enseñarles aquí lo que dice aquí, una nueva doctrina expuesta con autoridad. ¿Por qué? Los espíritus inmundos le obedecen. ¿Estamos? Primera idea importante. Segunda idea importante, miren ustedes, lean ya dentro del milagro el 23 hasta el 27. Y miren entonces, yo les dije la vez pasada, las narraciones de Marcos son muy coloridas. Miren cómo narra el milagro. Y miren cómo el 26 le dice, ¿no? Miren cómo le está narrando de modo muy intenso, colorido, ¿no? Dice, le agita el espíritu, le agita, y un fuerte grito salió de él. Esa narración de ese detalle es típica de Marcos. Ese detalle de mostrarles la erupción de lo divino, con esos signos así en la persona, son de Marcos. ¿Estamos? Los otros evangelistas dirían, y dando un fuerte grito, el espíritu salió de él. Pero miren, le agita, él da un fuerte grito y salió de él. Ese detalle y esas cosas son de Marcos. ¿Estamos? ¿Sí? Todos quedaron pasmados y empieza otra vez el tema. ¿Estamos? Debo decirles que detrás hay una estructura que se las voy a mostrar ahorita en la pizarra, que se repite muchas veces en las narraciones de exorcismos. Un esquema más o menos en las narraciones de exorcismos. En primer lugar, entonces, les voy a poner aquí signos de la presencia demoníaca. Esquema de narración de exorcismos. Presencia demoníaca. En segundo lugar, hay una resistencia. Los espíritus se resisten. En tercer lugar, hay una orden de expulsión. Salida del demonio. O de los demonios, no depende. Una reacción confirmativa, que suele ser admiración. Ese es el esquema de las narraciones de milagros. Primero, segundo, de exorcismos. Cuarto, quinto. En los sinópticos, casi todas las narraciones de milagros tienen esa estructura. A ver, advirtamos esa estructura en nuestro texto. ¿Dónde se encuentra la presencia demoníaca? ¿En qué versículo? En el 23. 23. ¿Estamos? ¿Sí o no? Segundo, la resistencia, ¿dónde está? 24. El 24. ¿Para qué has venido? Sé quién eres, tú el santo de Dios. La orden de expulsión, ¿dónde está? 25. Cállate, Sante. Cuarto, miren, la salida del demonio, agitando el 26, ¿no es cierto? 25. ¿Y la versión confirmativa dónde está? 27. 27, todos quedaron pasmados. ¿Estamos? Presencia del demonio, resistencia, orden de expulsión, salida del demonio, reacción confirmativa. Padre, pero usted nos dice que este es el esquema a la hora de la redacción. Claro. Ya. Pero en la realidad, ¿qué es el esquema?
porque la persona que va a hacer el exorcismo va a tener que ver al demonio, va a tener que confirmar la presencia del demonio, va a ver la resistencia del demonio, y él, con el poder del Señor, va a ordenar la expulsión. Se produce, porque Dios es misericordioso, Por supuesto. ¿no? Y todos vamos a ser testigos de que el demonio efectivamente salió. Y como dice ahí que tenemos, ¿qué dice ahí? Se puso, tenemos nosotros Jesús, dio un fuerte grito y salió de él. Ya. Somos testigos. Yo soy testigo de eso. Yo he visto eso. Ya. No una vez, sino muchas veces. Entonces, eso se produce en la realidad. Sí. ¿O es que solamente a la hora de la redacción del Evangelio? Usted me está diciendo con su testimonio que es verdad, ¿cierto? Yo he visto, he estado presente. Ya. Eso que usted me está diciendo, el autor lo ha puesto en un texto. Así, por eso, Ahí está. así es como cuando Claro. se produce esas oraciones. Sí. Entonces lo que pasa es que eso se ha puesto en un esquema literario que se llama narración de exorcismos. Sobre esta base, que se encuentra en las narraciones de los evangelios de los exorcismos, los autores, Mateo, Marcos y Lucas, tienen ya sus variantes. ¿Estamos? Ejemplo, ¿qué de especial tiene este esquema en Marcos? Aquí, en la presencia demoníaca, ahí está aquí, miren ustedes, aquí no hay ningún problema. La resistencia tampoco, está narrada en los otros sinópticos también, pero lo llamativo está en esto, el número 4, agitándole de un fuerte, ahí ve el colorido, el detalle de Marcos. ¿Estamos? Es decir, que aunque este esquema se repite, es un esquema literario que obedece a lo real, ¿de acuerdo? Este esquema puede estar en función de la narración del evangelista, y aquí lo está. Nosotros podemos advertir un milagro bastante colorido, un milagro bastante intenso. Se nos dice cuál es la acción de Dios, de Jesucristo ahí. Los otros evangelistas, de repente, no lo narran así. ¿Estamos? ¿Bien aquí? Perfecto. Este es un esquema que se repite entonces, más o menos, en las narraciones de exorcismos. ¿Estamos? Debo decirles otra cosita, un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis, les voy a decir un paréntesis. Se me fue el paréntesis para hacer otra cosa. Ya les diré ahorita el paréntesis que se me fue. Se me fue ahorita. Hasta aquí bien, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decirnos el texto? Porque para eso era, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decirnos? A ver, ubiquémonos. ¿En qué parte de la vida de Jesús estamos? En el Evangelio está al principio del Evangelio, ¿no es cierto? Claro, está en la vida pública, sí, pero está al principio del capítulo 1. ¿Qué quiere decirnos el evangelista? Nos está hablando de que el poder de Dios, como le dije al principio, ¿no?, está cerca al servicio de la transformación de los. Claro, porque el hombre ya deja de ser precisamente poseído por el Espíritu, es un hombre normal. El texto quiere mostrarnos que Jesús se hacía con autoridad, y la autoridad se muestra en la conversión de este hombre. En la conversión, no, en el exorcismo de este hombre. El poder de Dios que trae Jesús, el poder de Dios, permite que haya un cambio en el poseso, ¿no? Un exorcismo. Eso también está detrás, ¿no? ¿De acuerdo? Quiere mostrarles al principio del Evangelio la autoridad de Jesús, una autoridad que está al servicio de la transformación del hombre. ¿De acuerdo? Bien aquí. Vamos entonces a otro texto, al que sigue. Dígame, sí, interrumpa, no hay ningún problema. Los consultistas, no sé si son intrascendentes o tienen un significado ahí. Primero, que cuando habla el Espíritu, él se refiere a sí mismo como plural. ¿Qué tenemos nosotros? Sí. En el resto de la narración habla de un espíritu, en singular.
Y lo segundo es el lugar donde se producen los hechos, ¿no? Justo dentro de una sinagoga. O sea, ¿qué tiene que hacer un endemoniado dentro de la sinagoga? Muy interesante, muy interesante. La primera pregunta en realidad parece que forma parte de la narración del evangelista, no podemos decir. En otro momento sí, en Marcos 5 sí somos legión, somos muchos. Aquí no sabemos. ¿Qué tenemos nosotros? Es que el espíritu inmundo no está hablando, el hombre tiene un espíritu, pero está hablando en nombre de todos. Porque es la primera vez, es el primer momento en que Jesús está enfrentándose cara a cara, mostrándole el poder de Dios. El primer momento fue en realidad, acuérdense, las tentaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el ministerio público es la primera. Y las tentaciones en Marcos no se nos muestran como las sabemos. Es el primer momento de encuentro entre Jesús y el demonio. Entonces, él está hablando en nombre de todos. Interesante, ¿no? Forma parte de la narrativa de Marcos, ¿no? Se están presentando los demonios, Jesús y los demonios. ¿Qué tenemos nosotros? Yo estoy con este, hay otros que están con otros. ¿No? Primera idea. ¿Estamos? Segunda idea, así lo presenta Marcos, ¿no? Marcos al inicio del ministerio está viendo cómo el diablo está enfrentándose a un poder mayor que el de él. Y en un primer momento Jesús está venciendo al diablo, al demonio. Primera idea. La segunda, ¿cuál era? Perdón. El lugar donde ocurren los hechos es justo una sinagoga, ¿no? Sí. El tema de la, que en realidad no hay ningún problema. Si, bueno, no sé, si ustedes han leído un poquito la acción del demonio, o sea, esa acción, el hombre puede estar poseído, ¿no? Pero no siempre reacciona de modo negativo, ¿no? La reacción no viene tanto a la zona, no viene tanto al lugar de culto, sino a la presencia de Jesucristo. Puede estar en el culto, el endemoniado puede estar en el culto sin ningún problema, pero cuando ve a Jesús reacciona. Y otro detalle más, aquí el texto le importa más que hablar del endemoniado. El endemoniado es un ejemplo, ¿para qué? Para hablar de la doctrina y la autoridad que enseña Jesús. Y esa autoridad, esa doctrina no le enseña en la sinagoga. Tampoco seamos tan literalistas, ¿no? Y miren ustedes, para empezar hay más detalle en Marcos. Se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Estaba en cama con Fer y le hablan de ella. Miren más detalle, ¿no? ¿Se dan cuenta? Le hablan de ella. Se acercó y toda la mano se levantó la fiesta. Puede servir. Aquí hablamos bien de más detalle, más estilizado. Le rogaron por ella, aquí le hablan, le rogaron. ¿Cómo se llama esto que está aquí? Al otro lado lo hemos dejado. Y le hablan, está en presente. ¿Recuerdan cómo se llama? Presente histórico. En realidad también, que se fijan, voy a retroceder. Ahí también se encuentra, ¿o no? ¿Qué dice el 21? Llega. Ahí también había, ¿no? Porque miren que dice Lucas, le rogaron por ella. Más elegante Lucas, ¿no? Dejemos de lado Mateo y Lucas y vámonos a Marcos. Y miren, ¿dónde está? Tampoco es exacto, ¿eh? Pero en ese texto hay la situación. ¿Qué versículos? El versículo 29, el versículo 30 un poquito, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre todo el 30. La petición, ¿cuál es? Le hablan de ella. La acción milagrosa, se acerca, le toma la mano y la levanta. La constatación, la fiebre la dejó. Y el final negativo, se puso a servir. ¿Estamos? Una narración de milagro. ¿Estamos? ¿Bien? Hasta aquí creo que no hay ningún problema, ¿no? Son perícopas, unidades temáticas, le decíamos la vez pasada, una referente a el exorcismo que nos habla de la autoridad de Jesús. Está así en la sinagoga, lugar de culto. 2. Ahora estamos hablando de la cuestión familiar, casera, de los discípulos. Retengan esta idea, exorcismo, milagro. ¿Bien? Para ir al otro texto que nos encuentra. Ya les dije la vez pasada, del 32 al 34.
¿Alguien lo puede leer, por favor? Del 32 hasta el 34. No nos peleemos por leer. ¿Alguien desea leer? Yo, dice. ¿Ven? Marcos 1, 32, 34. Es la continuación. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque conocían. ¿Estamos? Yo les dije la vez pasada, ¿recuerdan? Miren ustedes, un resumen. Eso se llama, ¿recuerdan cómo se llamaba? Sumario. Esa es otra forma literaria. Narración de exorcismos, narración de milagros, 3 sumarios. ¿Estamos? ¿Y qué es un sumario? Un sumario es una síntesis de acontecimientos. Dijimos que había exorcismo y milagro, ¿no? Ahora hay un sumario de exorcismos y de milagros. Bien, y miren entonces, al atardecer, a la puesta del sol, ya cambió el esquema, ya cambió el espacio, el tiempo, trajeron todos los enfermos y endemoniados, ¿ven? La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y puso muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. ¿Qué? ¿Recuerdan eso? No dejaba hablar a los demonios. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan? ¿Qué cosa era eso? El secreto mesiánico. Ajá. Era el secreto mesiánico, efectivamente. Bien, continuamos y vamos de una vez al 40. Me parece que también está ahí. Ahí está el 40. Lean. Esa es una curación de un leproso. Ese es un milagro o un exorcismo. Un milagro. Lea por favor y hagamos la comparación con lo que les he dicho aquí. Primero lean, ¿ya? Más suplicando, le dice, ¿no? Y puesto de rodillas le dice, mira, ¿le dijo no? Le dice, miren entonces, ¿dónde está la petición? Si quieres, puesto de rodillas le dice, si quieres puedes limpiarme. 3, acción milagrosa. Compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y dijo, quiero quedar limpio. ¿Estamos? La constatación. Me despidió, al instante quedó limpio. Me despidió al instante, mira, no digas nada. Pero ¿dónde es el final negativo? En el 45. ¿Estamos? Parece también que detrás hay un esquema, ¿no? Y en ese esquema, Marcos tiene sus particularidades. A ver, díganme ustedes ahora más bien, lean bien, y me van a decir las peculiaridades de Marcos. ¿Recuerdan que vimos algunas? Veamos entonces, lean y me van a decir, ¿ya? Detalle de la situación, el número 1, 40. ¿Qué hay de novedoso? ¿Qué hay de especial que es de Marcos? El presente. Sí, el presente histórico, más, sí. La expresividad, fíjense, ¿no? Leproso le suplica y puesto de rodillas. ¿Se dan cuenta? Me da más. Sí. Y en la acción milagrosa. Número 3, versículo 41. Extendió su mano. Compadecido, extiende su mano, le toca. Fíjense, ¿sí? Lucas también es así a veces, ¿ah?
quiero, queda limpio. Si quiere, sí, Jesús quiere, queda limpio, limpio la limpieza, miren, ¿no? ¿Sí? Miren el detalle. Compadecido, extiende su mano, le toca y le dice, ¿no? Y de ahí ya, bueno, el otro ya es más o menos como. ¿Se dan cuenta? El colorido del texto. ¿Sí? Debo decirles otra cosita más. Aprovecho esto para hacer una pausa. El tema de los leprosos es un tema muy complicado, saben ustedes, ¿no? La lepra era una plaga, una especie de plaga en el tiempo de Jesús y antes. De tal modo que incluso la ley de Israel había, allá en la ley judía, había algunas disposiciones de cómo afrontar a los leprosos, no la lepra, a los leprosos. La lepra era la exteriorización, no es lo único, pero eran las enfermedades concretas que permitían exteriorizar la desgracia, la condición miserable que tenía la persona en su interior. Es decir, la lepra exteriorización del pecado. ¿Estamos? No olvidemos eso, ¿ah? Y veamos un poquito para darnos cuenta de la trascendencia de lo que está haciendo Jesús. Esto en los tres sinópticos. Pero para que constatemos la trascendencia de la acción de Jesucristo. Vamos al Levítico. Vamos a irnos un poquito atrás. Vámonos al Levítico y constatemos entonces algo de la lepra. Levítico es el tercer libro de la Torá, ¿no? Vayamos entonces, por favor, hasta el capítulo 13. El 13, el 14 hablan de la lepra. Entonces, miremos detalles. Miren entonces, tumor, erupción, ahí la lepra, miren. Cuando uno tenga en la piel de su carne tumor, erupción o mancha blancuzca brillante y se forme será llevado al sacerdote, luego uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga y fuera, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, le declarará impuro. ¿De acuerdo? Para empezar. Ahora, miren el versículo 9. Cuando un hombre se manifieste una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote, lo examinará, el sacerdote lo declarará impuro. Si la lepra se ha extendido por la piel, capítulo 13, versículo 12. Siempre capítulo 13 del Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro. Pero si la lepra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la piel del enfermo, desde la cabeza hasta los pies, en cuanto alcanza a ver el sacerdote, este lo examinará, y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro el afectado por la llaga. Se ha vuelto todo blanco, es puro. Pero cuando se vea en él una úlcera, quedará impuro. La úlcera es impura, es un caso de lepra. ¿De acuerdo? Quemaduras, divieso, dice por allí, afecciones por el cuero cabelludo, el eczema, la calvicie, miren la calvicie. Pero después, miren lo que dice el 45, 13, 45, 46. Qué duro es el tema. ¿Alguien lo puede leer? Levítico 13, 45, 46. Medidas para el leproso. El afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgañada la cabeza. Se cubrirá hasta el bigote e irá gritando, impuro, impuro, todo el tiempo que dure la llaga. Quedará impuro. Es impuro y gritará solo. Fuera del campamento tendrá su morada. Qué bárbaro, ¿no? Claro, es que no hay curación para la lepra en aquel entonces, ahora sí lo hay, ¿no? Antes no lo había, y había leprosorios, ¿también recuerdan? Bueno, pues imagínense si leprosorios, creo que todavía hay uno por ahí. Sí. Bien, si así es ahora, imagínense hace más de 2000 años. No hay curación, el sacerdote lo declara impuro. Por eso miren, dice el 44, ve que muestras al sacerdote y das por tu purificación la ofrenda que recibió Moisés. Pero vamos a más. Qué bárbaro que pasa. Miren, llevará los vestidos rasgados, desgreñada la cabeza, se cubre hasta el bigote, irá gritando impuro, impuro. ¿Por qué grita?
Para que no se le acerquen, pues. ¿Debe tocar a alguien? No. Todo el tiempo que duele la llaga quedará impuro. Tiene que vivir fuera del campamento incluso. Fuera de la ciudad tenía que vivir. ¿Estamos? Qué deplorable la condición y qué miserable podríamos decir el interior de esta persona. ¿Estamos? Y miren el milagro. Volvamos a nuestro tema. Hay más cosas, ¿ah? El 14 de la purificación del leproso y tal. Pero miren, vamos al texto de Marcos otra vez. Se le acerca un leproso suplicándole. ¿El leproso debió acercarse a Jesús? ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que hacer? Lepra, tiene que gritar leproso, ¿no? Este hombre es un hombre muy audaz. Todos los textos de los sinópticos les van a señalar ese detalle. Si quieres puedes limpiarme. Claro, es que el leproso ha advertido algo en Jesús. Sabe que hay alguien especial, es alguien distinto. Y por eso es capaz de romper las barreras que tiene. La primera barrera se la pone él, no puede. Tiene que gritar y se balanza, miren, ¿no? Se suplica, se pone de rodilla. Primera idea, ¿no es cierto? 2. Jesús. Claro, ahora se puede entender la compasión de Jesús. A Jesús se le revuelve el interior cuando lo ve así. Porque, repito, ¿debería acercarse ese leproso? No debería. Eso lo está diciendo, el Levítico lo está diciendo. Debe vivir fuera, pero se le está acercando. Y Jesús, con toda la compasión, con todo lo revuelto interiormente, extiende su mano, le toca y le dice. ¿Jesús hace algo políticamente correcto? Políticamente no. ¿Y debería hacerlo o no? Miren, ¿por qué? Porque es una norma. Efectivamente. Claro, y porque no se contagia, pues, ¿no? Extiende su mano, le toca, ni siquiera se extiende su mano, no le pone la mano, le toca. Jesús es más atrevido, ¿no? Si este es audaz, Jesús es mucho más audaz. Y miren, a través de esos gestos, Marcos les está mostrando la audacia de Jesús, ¿no? la compasión de Jesús, que transgrede la ley, no la elimina, sino que con el poder de Dios nos quiero, queda limpio. Le toca, se dirige a él. ¿Estamos? Esto nos hace ver entonces con más viveza, con más vivacidad, perdón, qué es lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? No debería tocarle, pero le toca. No debería, pero miren ustedes, extiende su mano, le habla. ¿Estamos? Claro, es el poder de Dios que se rompe, que ¿se dan cuenta? Que rompe en el orden humano para transformarlo. Porque, aunque no es un texto especial para el tema, en el fondo, ¿cuál es la norma para él? La compasión. ¿Se dan cuenta? Y por eso transgrede, ¿no? Debería quedar impuro Jesús, ¿no es cierto? Claro, queda impuro. ¿Estamos? Entonces miren ustedes cómo el texto nos muestra con más vivacidad lo que hace el leproso y lo que hace Jesús. ¿Estamos? ¿En qué mostramos la vivacidad del texto? En que el leproso, miren con detalles, le suplica, le va de rodillas. También lo dicen los otros evangelios en parte, a que sepan ustedes. ¿Ya? Pero con estos detalles, Marcos enfatiza el tema. Y Jesús extiende su mano, le toca y le dice, queda limpio. ¿Estamos? Otro Jesús, fíjense, otro es el Jesús que hace eso. ¿Estamos? Miren, y vamos a ir a Mateo. Miren a Mateo. Vamos a Mateo 8, del 1 al 4. Mateo tiene algo, pero no tiene todo. Mateo 8, del 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Cuando bajó del monte fue siguiendo una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Sí? ¿Estamos? Miren, encima bajó del monte, por cierto, no otra cosa. Y después dice esto: un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo, no dice esto, se pone de rodillas, suplica, puesto de rodillas, le dice, ¿no? La oración de Marcos es más vivaz. Y después, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí el Señor, no. Si quieres puedes limpiarme. Quedó limpio, le despidió y le prohíbe, ¿no? Y después en el 45, pero él se fue y lo empezó a pregonar. ¿Dónde está ese pregón? No se encuentra. ¿Se dan cuenta? No. ¿Sí? Bien, entonces, ¿entendió el colorido? Vamos a Lucas 5, 12 al 16, que también tiene el texto, para que veamos algunos detalles. ¿Puede repetir, por favor? Marcos es el texto que estamos allí. El otro texto era Mateo, les dije, exactamente es Mateo 8 del 1 al 4. Y el mismo texto lo encontramos en Lucas 5 del 12 al 16. Esto ya lo vamos a dejar de lado, ¿ya? Pero miren entonces todos los detalles, de repente lo tienen allí o si no en la diapositiva, miren. Apenas saltó la barca, vino a su encuentro, esa es la situación, ¿no? Pero es la presencia demoníaca. Estamos hablando de ahora, ¿no? Miren ese detalle. Saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Qué triste este hombre, ¿no? Moraba en los sepulcros, nadie podía tenerle atado, ni con cadenas. Se había atado con grillos, pero él había roto las cadenas y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos, hiriéndose con piedras. Qué deplorable es la situación de este hombre, ¿no? Miren cómo Marco la pinta. Otra vez. ¿Estamos? Versículos 6 y 7. La resistencia. Miren, ¿no? Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró. Y gritó con un gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, hijo? Miren el título que le da, ¿se dan cuenta? El diablo sabe quién es Jesús. Que veo que es contigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Un diablo es un demonio, unos demonios, son varios, que saben entonces que el poder de Dios ya ha irrumpido en la historia con Jesús. Porque Jesús ya escuchó que le dijeron: ¿qué tenemos contigo? ¿Te acuerdas? El primer endemoniado, aquí otra vez. No me atormentes. El que le había dicho: Espíritu, sal de ese hombre, la orden de expulsión. Y le preguntó: ¿cuál es tu? Miren cómo le logra. Miren, le contesta: mi nombre es Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. ¿Se dan cuenta? Miren, de color plomo. La resistencia del diablo, de los demonios, en todo caso, no somos muchos, dice. Bien, el colorido, miren ustedes, seguimos ya. Ahí estamos hablando ahora más bien de la salida del demonio, la salida de la razón confirmativa, ¿no? Aquí, 4 y 5. Una gran piedra de puercos, cerdos, que pasean al pie del monte. ¿Qué es el cerdo? Ya les dije, ¿recuerdan? Un animal impuro. Es lícito, entonces es lógico que los puercos, que los demonios vayan a los puercos. Claro, hablamos de la misma calaña, ¿sí? Sí. Envíanos, miren ustedes, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Lícita, y Jesús se los permite. Los espíritus inmundos salen y entraban a los puercos, y la piara, unos 2000, miren ustedes esos detalles, ¿no? Se arrojó al mar del alto precipicio y se fueron ahogando en el mar. ¿Qué es el mar? Donde habitan las potencias maléficas, ¿no?
¿Estamos? Como que los demonios también ordenan, ¿no? Envíanos. Les piden, ¿no? En todo caso, porque les suplicaban en el versículo 10. No es imperativo. No. Les suplicaba que no los echara fuera de la región. Más que de los envíanos. Por lo menos envíanos a los pueblos, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Más que envíanos como una orden, ¿no? Se arrojó al mar, pero al principio se fueron ahogando en el mar. Esa es al final miren de ahí. Salieron de los puercos, está hablando entonces la salida del demonio, ¿no? Oración confirmativa, el 14. Se encuentra hasta el 14, 15, 16, 17. Miren qué triste, ¿eh? Lean. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir, padre, cuando dice entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término? De la región, que se alejara de su región. Y entonces, aquí miren ustedes, ¿no? La reacción confirmativa. ¿Es una reacción positiva o no? No. Pero en realidad, fíjense ustedes, ¿por qué le piden eso a los porquerizos? ¿Quiénes son los porqueros? Los que trabajan con los cerdos. Pensemos de modo sencillo, ¿por qué quieren vete? Le dicen, no estén con nosotros. Falta todo su ser. Desmantelar el negocio, pues. Desmantelar el negocio, ¿no? ¿Pero es un negocio lícito? En esa zona de repente. Pregunto, porque es totalmente puro. No son puros. Está bien. Entonces, en conclusión, ¿qué prefieren los porqueros? ¿A Cristo o a la impureza? Prefieren la impureza. Han visto el milagro, pero no te metas con nosotros. Estamos felices así, ¿no? ¿Se entiende la idea? Vieron un final negativo, una correlación pues negativa, ¿no? ¿Sí? Ahora, los fines falta todavía, ¿no? Porque miren ustedes, al subir a la barca, el endemoniado pedía estar con él. Una razón afirmativa buena, ¿no es cierto? Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados otra vez. Entonces, ¿por qué me interesa este milagro? Porque es la primera vez, fíjense, que vemos que hay gente que no acepta a Jesús. En nosotros todos admirados, un profeta nacido, ¿quién es este, no? Aquí no. Un exorcismo, relato de exorcismo, en que vemos que los hombres frente a Jesús se dividen. Unos prefieren la impureza y otros más bien se maravillan porque reciben la señal que ha hecho Jesús. ¿Estamos? Es la primera vez que Marcos, de modo didáctico, nos está mostrando el rechazo de Cristo. Bueno, no es la primera vez, perdonen, es una de las veces, porque antes ya pasó. Miren ustedes dónde. En el capítulo 3. Lean en silencio 3 del 1 al 6. Y vamos a ver allí entonces cómo ya los fariseos empiezan ya a acechar a Jesús. Marcos 3 del 1 al 6. ¿Se dan cuenta? Marcos 3 es la primera vez en que hay ahí un problema. Por ahí hay otro problema más en el paralítico. Pero miren aquí, como también otros en el pueblo no lo quieren. ¿Estamos?
Este milagro nos sirve para eso. Vamos a terminar entonces con el siguiente, creo que no está aquí. Este es otro. Vamos entonces a Marcos 5, 21 al 43. Este milagro es un poco complejo. Marcos 5, 21 al 43. Yo les digo, son dos milagros, dos en uno. Es la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Son dos milagros en uno. Uno envuelve al otro.